Pero atención, países donde en el último mes de marzo ha habido ataques yihadistas. Yemen, Nigeria, Somalia, Camerún, Irak, Níger, Egipto, Pakistán, Mali, Siria. No podemos olvidar tampoco la situación en Afganistán. Eduardo Martín de Pozuelo es experto en terrorismo, periodista de La Vanguardia, autor de este fantástico libro para comprender el yihadismo, Objetivo Califato Universal. Eduardo Martín de Pozuelo, buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Claro, entonces podemos decir, Londres, digamos, el atentado sería, digamos, vamos a decirlo, colateral, es decir, es un... No, no digamos, es colateral. No, colateral en el sentido es un símbolo, pero de un problema mucho mayor. A ver, es una parte del problema. Por eso te digo que no es colateral. El problema nuclear es una guerra que han declarado el yihadismo salafista contra todos los cruzados, que somos todos nosotros, y tiene dos escenarios. Un escenario de guerra convencional, que es la de Siria, Irak, Afganistán, otros escenarios donde se ven combatientes vestidos de soldado, etcétera. Y el otro escenario es lo que ellos llaman del ejército invisible, que es el que está en todo Occidente. Tienen activados los dos ejércitos a la vez. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de una acepción que ha triunfado mucho en prensa, lobo solitario, que se aplicaba a los supremacistas blancos de ultraderecha de Estados Unidos, pero que en este caso no hay una soledad. Hace un momento estabais hablando de si ha recibido o no una orden. La ha recibido 1000 veces este hombre, la orden. Solo leyendo, si él lee habitualmente Romilla, Dar al-Islam, David o cualquiera de las revistas o cualquiera de los vídeos de propaganda que emite sistemáticamente y twitters que emite sistemáticamente el Estado Islámico o Daesh, esa orden va implícita. Incluso tienen reportajes con instrucciones de qué coche hay que alquilar, qué tamaño tiene que tener, cómo hacer esta circulación en zigzag, qué cuchillo es el mejor, cómo utilizar el cuchillo, con gráficos, dónde apuñalar. Eso lo hacen cada día, ese tipo de orden. Y la gente que actúa aparentemente en soledad, pero que siempre tiene un cómplice que le ayuda a alquilar el coche, que planifica o le ayuda a planificar la hora, el día y el lugar para ir a este sitio, se siente partícipe y perfectamente envuelta y con un paraguas que es la yihad que parte desde ahora mismo desde el califato islámico. Eduardo, por tanto, tú no utilizarías tampoco no el término, por ejemplo, a solitario. Carola no le gusta mucho tampoco por lo que significa también de mitificación del personaje. ¿No utilizarías el término lobo solitario? Porque no estamos hablando de lobos, sino de ideas globales, ¿no?, que asumen individuos personalmente. Claro, a ver, aquí lo habéis dicho hace un momento. La clave del asunto, hay dos frentes, ¿no? Luego, después de los que he descrito, en mi opinión, hay el frente militar, más el policial, que sería en nuestro territorio, y hay otro que es la clave, que es el ideológico. Una derrota militar, si una derrota ideológica, no conduce a nada. Va a conducir a que esto se enquiste y se traslade al norte de África, donde ya se está produciendo, con el mapa que has puesto antes, que además la situación es mucho peor, en el Sahel, etcétera. Y hay la situación de mezcla entre terrorismo, delincuencia común, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos. En fin, es una situación absolutamente caótica. La ideología que estaba diciendo Carola hace un momento es la clave del asunto. Hay un autor francés, se llama Joseph Salazar, que ha hecho un estudio solo de la propaganda y de la ideología, que ha llegado a una conclusión y ha puesto en palabras correctas algo que yo creo que todos los que hemos leído toda su propaganda, llevamos años siguiéndolos, queríamos decir, que es que describir el potencial de la ideología de este salafismo yihadista, que equivale en algún momento o puede compararse a la potencia que tuvo el arranque del marxismo o incluso del cristianismo en un momento dado. Es gente tan convencida de la idea que tiene que muere por ella. Ninguno se suicida, porque un musulmán convencido y más un radical no se suicida en el sentido occidental de la expresión, muere en combate. Él sí es lo que parece que es. En su fuero interno ha muerto combatiendo y se considera un soldado del califato. Y dentro de unos días ya veremos si pueden publicar otro siguiente número de Romilla, veremos que este será otro héroe más del califato. Luego tú apuntabas algo que yo creo que es fundamental para entender lo que está pasando ahora con el yihadismo, el desastre, la catástrofe que estamos viviendo en Siria, en Irak. Se está, digamos, de alguna manera transmitiendo muy cerca de nosotros, al norte de África, y esa conexión yihadismo-crimen organizado, ¿no?
está ahí, es nuestro flanco sur, no solo el español, es flanco sur europeo, es la frontera sur europea, pero es la frontera sur de España. Y está muy cerca, ¿eh? Y como decía no hace mucho el general Ballesteros, en una conferencia que desde el director del Instituto de Estudios Estratégicos decía, el mar no separa, el mar une. Efectivamente, si analizamos, por ejemplo, el paso de refugiados en pateras, etcétera, nosotros vemos que pasan el mar, hay ahogados y hay un montón de víctimas, es un drama terrible, pero realmente es un puente que atraviesan con relativa facilidad. Muchos quedan en el camino, muchos logran pasarlo, pero los yihadistas que no vienen exactamente en patera y buscan otra manera y quieren colocarse aquí para llegar a, digamos, a territorio occidental para cometer atentados, pasarán el estrecho con suma facilidad porque es muy pequeño. Entonces hay que tener en cuenta, no solo es la zona de Libia. Argelia hace muchos años tiene una situación de un conflicto muy grave. Marruecos lo está intentando parar en todo el sur, pero tiene un problema grande. Túnez quieren desestabilizarlo sí o sí. A Túnez, aparte del atentado del Museo del Bardo, a Túnez ha habido asaltos de horas a acuartelamientos tunecinos. Es un país que yo creo que Europa, la Unión Europea, tendría que ayudar y proteger de una manera extraordinaria. Eduardo, Túnez es precisamente, creo recordar, el país que más, digamos, combatientes extranjeros aporta a Daesh, ¿no? Es el que más tiene en el territorio de Daesh y también es el país en el que puede acabar de triunfar la lucha contra Daesh y contra el radicalismo islámico, porque también a la vez que tiene muchos radicales que se han ido a combatir allí, tiene prensa libre, tiene mucha gente que combate esas ideas y tiene gente que quiere caminar en otra dirección, de una manera clara y abierta, y yo creo que necesitan apoyo urgentemente. Solo una cuestión más, Eduardo, ¿qué te parece la descripción que ha hecho del atacante, del presunto terrorista, del terrorista que fue abatido ayer en Westminster, que ha hecho Theresa May, la primera ministra? Dice, bueno, actuó solo en principio, nacido en el Reino Unido, investigado hace años por el MI5, llevaba tiempo sin ser investigado. Mira, me parece, primero una cosa, antes hablabais de alguien que no había medios para seguir a todos los posibles sospechosos. Yo creo que Europa no es la película Minority Report. O sea, aquí no se puede perseguir un delito porque crees que lo van a cometer. Aquí los delitos se persiguen cuando se han cometido o se están cometiendo. En ese sentido tenemos una gran dificultad porque tendríamos que cambiar todo un tipo de mentalidad y un tipo de civilización que nos hemos dado. En cuanto al discurso, me parece un poco churchilliano, se parece bastante a ese asunto. Y en cuanto a la descripción del personaje, nacido en Londres, etcétera, no es más que los muchísimos que abrazan esta ideología que hay en Europa. Bueno, Francia tiene miles, España tiene cientos, y yo ahora os hablo desde Barcelona, y consta que Cataluña pues, es un foco de personajes que abrazan esta ideología, que no creen en las fronteras, no creen en las naciones, no creen en los países, creen, como decíais antes hace un momento, en el califato universal, en una nación islámica regida por la Sharia, y es lo que están persiguiendo, y mueren por ella. Tenemos para años, porque la ideología, como decía hace un rato, y yo estoy convencido de ella, es de un potencial que todavía no somos capaces, yo creo, o no le damos la medida que tiene, incluso los medios no se la damos, la parte ideológica. Eduardo Martín de Pozuelo, autor de Objetivo Califato Universal, periodista de La Vanguardia. Gracias por los detalles, por las claves. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.